Bueno, queremos dar inicio a esta semana de reflexión sobre las prácticas. Empezamos hoy con esta jornada de cuerpos, teatralidades y ESI, un espacio en donde nos encontramos para repensar y reflexionar sobre nuestras prácticas, en nuestro quehacer, tanto artístico como pedagógico. Y bueno, les voy a dar la palabra acá a la compañera de la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes, Flor Gauna. Paola Gracioli está a cargo del espacio de género y sexualidades de la escuela. Alejandro Leguizamón, que es jefe del profesorado de teatro. Quiero dar la bienvenida acá a toda esta barra maravillosa que ha venido a acompañarnos, que después se van a presentar, que también están acompañados por Lourdes Contarve, también de la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes. Buenas tardes, gracias por venir, son bienvenidos, bienvenidas. Como dijo Susana, soy Florencia Gauna, estoy con mi compañera Lourdes Contarve, estamos en la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes. Y bueno, les quería decir más o menos cómo surgió como centro, a través de la Secretaría, surgió una inquietud que teníamos y lo hemos dialogado, lo que era violencia de género. Sosteniendo de que es una desigualdad estructural, social e histórica que atraviesa nuestras vidas y también nuestras prácticas. Y también vimos que distintos espacios tratan de silenciar o censurar estas discusiones. Y eso como que retrocede lo que queremos construir, que es una sociedad igualitaria y un poco más justa, ¿no? Y como estudiantes de nivel terciario, estamos en formación para ser profesionales y vamos a trabajar directamente con personas y con grupos. También sostenemos que estamos en una escuela pública también y recae responsabilidades de la comunidad educativa, tanto la comisión directiva como los docentes y también nosotros como estudiantes. En nuestra experiencia, que estudiamos los dos profesorados, nos pasó que en los últimos 2 años vimos lo que es eso. Pero notamos, y estuvimos en el diálogo con el centro, de que las tecnicaturas está casi ausente esos temas. Y si me ven temblando es porque estoy un poco nerviosa. Estoy ansiosa más que nada. Así que por eso, no que tengo ningún problema. Ya tengo mucho, pero bien no. Bueno, como iba diciendo, en las tecnicaturas es casi ausente. Y nos parece necesario que la ESI sea transversal en todas las carreras. Y por eso convocamos a ustedes, a la comisión directiva, a Paola, que nos acompañó. Y bueno, de ahí surgió esta jornada de cuerpos, teatralidad y ESI. Así que nada, gracias por venir. Bueno, feliz de mi parte, creo, y de parte de todas las personas que integramos esta escuela, de que esto suceda, ¿no? Y que la demora sea por cantidad de gente, de compañeros y compañeras haciendo uso de los espacios de la escuela, me parece hermoso, bellísimo. Yo fui estudiante de esta escuela, como la mayoría, como todos y todas, y estar hoy en este rol para mí es re importante, ¿no? Porque es devolverle a la escuela un poco de lo que me dio a mí. Así que agradecido de que estos encuentros sucedan, agradecido de que nos podamos seguir encontrando, discutir la teatralidad, discutir la docencia, discutir también las problemáticas actuales, sociales, políticas y culturales que nos atraviesan, el atropello en relación a los derechos. Estos espacios son para dialogar, para construir, para encontrarnos, ¿sí?
Si alguien se opone a eso, tenemos que seguir discutiendo. Y la discusión es sana, productiva. ¿Sí? El viernes sigue esta movida, las tertulias, así que invitados, invitadas a que sigan siendo parte de esto en estos 2 encuentros que restan, el viernes y el día sábado. Vamos a tener entrevistas, mesas de diálogo sobre esto que venimos discutiendo y hablando. Vamos a tener la presencia de compañeros de Buenos Aires presentando un libro del que es parte también Susana Petrelli. Va a haber talleres, así que es importantísimo que estemos, que hagamos uso de nuestra escuela, que estemos presentes. Es la única forma de que tengamos visibilidad como institución, como docente, como actores y actrices, directores, directoras y gente que piensa en el teatro de la ciudad y de la ciudad para afuera. Temas certificados, porque es importante, porque después vienen y van preguntando uno a uno. Los certificados se van a entregar cuando finalicen las tertulias a 30 días, no antes. La gente que va a estar gestionando esto va a ser la biblioteca. Les pido por favor que no se acerquen antes porque no van a estar. Sí, a partir de 30 días prometemos que los certificados van a estar, así que tenemos tiempo como para nosotros poder resolver eso. Lo van a gestionar con Fernanda, con Paula, que está, y Lucas también, ¿no? Que están en biblioteca, así que lo van a ir gestionando con ellos cuando sea ahí su momento y estén esos papeles necesarios también para demostrar los aprendizajes y las experiencias que vamos adquiriendo. Así que, bueno, de mi parte eso, invitarlas de nuevo a que sean parte de las tertulias. Gracias. Bueno, voy a ser breve, también volver a agradecer a estas compañeras, a estos compañeros que se sumaron muy generosamente, que por sus recorridos, por sus trabajos actuales, pero sobre todo por el compromiso que tienen con los temas sobre los que vamos a intentar conversar. Para mí es una alegría que puedan ser parte de esta jornada institucional, que como dijo Florencia, hemos estado trabajando casi un mes de reuniones, bueno, ya saben que en este momento combinar agenda es como una ciencia oculta, y la verdad es que hemos podido ir construyendo, tanto con las compañeras del tercero del profesorado, como cada quien que nos ha estado dando una mano en esta instancia, bueno, un arduo pero entusiasta trabajo. Voy a pasar por un lado, en relación a lo que también compartió Flor, respecto de las violencias por razones de género. Nos parece importante enmarcarlo dentro de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, porque es un marco de derechos que nos atraviesa como escuela pública, en nuestra formación docente y también en las tecnicaturas que tienen título habilitante, y sabemos que gran parte del estudiantado ejerce la docencia en espacios formales y no formales. En ese sentido, quisimos ampliar la mirada para generar una conversación esta tardecita. Les comento, porque es como un clericó, pero de los ejes que nos parecían valiosos poder compartir, anduvieron los cuerpos, los géneros y las diversidades en escena, la educación sexual integral como política de cuidado y herramienta para la convivencia, y también la apuesta por sensibilizar sobre las violencias sexistas. Como un último eje, poder darnos también la conversación sobre masculinidades y educación sexual integral, que sabemos que son desarrollos mucho más actuales y que nos parece que estas temáticas nos involucran a todas las personas y nos interesan las preguntas, las miradas y la construcción colectiva. Voy entonces a compartirles brevemente quienes nos acompañan hoy. Está, como ya dijimos, Florencia Gauna y Lourdes Contarde. Ellas son nuestras secretarias de género del Centro de Estudiantes de la Escuela de Teatro y de Títeres. Son estudiantes del tercer año del profesorado de teatro. Nos acompañan también Mari Suárez y Fernando Martínez.
Mari Suárez es pedagoga social, psicodramatista y biodanzante. Trabajó desde 1984 en dispositivos territoriales de educación formal y no formal, que articularon educación, salud, género e infancias. Es cofundadora de la ONG Desde el Pie de Barrio Ludueña. Fernando Martínez es actor, dramaturgo y gestor cultural, coordina talleres de sensibilización sobre masculinidades, también, tanto en ámbitos privados como educativos y estatales. Ambos forman parte de lo que es Indeso Mujer, una organización feminista sin fines de lucro, podríamos decir una pionera en nuestra ciudad, tiene más de 40 años de trayectoria en Rosario, vinculado a estos temas. Tenemos también a Didac Terre, él es miembro del programa de diversidad sexual de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de la Facultad de Humanidades y Artes en la materia Lenguajes Artísticos, de la carrera de Gestión Cultural, del seminario de Postporno, y también es docente en la Facultad de Medicina en una materia optativa que se llama Cuerpos Sexuados bajo la mirada médica. Y finalmente tenemos a Luciano Fabris, él es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política, es profesor en la Universidad Nacional de Rosario y es integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Entendemos que estas diferentes voces, experiencias de compromiso y de trabajo en el tema nos van a enriquecer, nos van a dejar preguntas, o a eso estamos convocando. Le voy a pasar primeramente la palabra a la secretaria de Género también, a Lourdes Contana. Bueno, hola a todos y a todas. Les voy a compartir una reflexión que estuvimos haciendo conjunto con Paola y con Flor, que se fue, bueno, entrelazando en relación a la ESI y los lenguajes poéticos que nos aporta el teatro para su desarrollo. Hacia una transformación poética de la realidad. Gracias por estar acá y por sostener este espacio que intenta pensar y sentir desde otros lugares. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión situada en la intersección entre el teatro, la educación sexual integral y los derechos humanos. Un cruce de lenguajes, de saberes y cuerpos que, lejos de ser una suma de disciplinas, configura un territorio político, poético y profundamente transformador. Hemos sido históricamente construidas como tabula rasa, como materia moldeable a imagen y semejanza del mundo adulto. Esta visión de grandes relatos impuestos nos enseñó que los niños y las niñas no tienen palabra, que no saben, que hay que guiarlos, educarlos, corregirlos. La sexualidad en ese marco fue situada en el terreno del oculto, lo prohibido y lo pecaminoso. Y es allí que germinaron silencios que muchas veces se volvieron abusos. Cuando hablamos de ESI, hablamos de afectos, de emociones, de consentimiento y de libertad. ¿Qué nos pasa cuando nos animamos a mirar al otro como sujeto de derecho, como personas deseantes, emocionales, afectivas y sociales? ¿Qué temores, resistencias o incomodidades aparecen en nosotros, les adultos, cuando le damos voz y escuchamos de verdad? El teatro como lenguaje integrador aparece aquí no solo como una herramienta pedagógica, sino como un espacio vital para decir lo indecible. Nos permite habitar temas dolorosos, duros, tabú, desde el juego, la metáfora y la poesía. Nos ofrece una vía sensible para abordar las violencias, los estereotipos y la diversidad. ¿Qué pasa cuando tocamos un cuerpo? ¿Cómo lo nombramos? ¿Qué sentimos cuando otro cuerpo nos toca? ¿Qué lugar le damos al placer, al goce, al afecto en nuestras prácticas educativas? Griselda Gambaro nos recordó que fue cuando las mujeres empezaron a hablar con sus propias voces y no a ser habladas desde las voces de los hombres, que algo empezó a cambiar.
y aún hoy muchas veces esas voces son tomadas como asexuadas, despolitizadas y deslegitimadas. En la escuela, en el teatro y en la vida. Entonces me pregunto, ¿cuántos micromachismos seguimos sosteniendo sin nombrarlos? ¿Cuántas veces la distribución del tiempo, del cuidado y la palabra sigue respondiendo a un orden patriarcal que ya no habitamos, no queremos habitar? Hoy necesitamos una pedagogía que nos dé apertura, no que adoctrine, una práctica teatral que no produzca modelos de sumisión, sino que habilite mundos posibles. Necesitamos configurar los vínculos, las corporalidades, las emociones sin miedo. Porque el miedo limita y el placer guía, y si algo no se siente bien, probablemente no tenga sentido. Y para cerrar, quería compartirles un pensamiento de Elizabeth Helling que propone que las estructuras sociales no cambian únicamente por leyes y discursos abstractos, sino por la transformación de los gestos cotidianos. En ese sentido, trabajar desde el arte implica una micropolítica. ¿Qué cuerpos mostramos? ¿Qué vínculos escenificamos? ¿Qué emociones legitimamos? Entonces, voy a cerrar mi escrito, mi reflexión, con una pregunta que dice: ¿qué tipo de humanidad estamos ayudando a construir cuando negamos el placer, silenciamos la diferencia o reducimos la educación sexual a un sistema de control? Muchas gracias, Lourdes. Me había olvidado, la idea es que cada participante tome unos momentos para continuar con los aportes y luego vamos a abrir a comentarios, sensaciones, preguntas que puedan surgir. Les voy a dar la palabra a Mari Suárez y a Fer Martínez de Ingreso Mujer. Vamos a ver con el micrófono, empujando un poco. Bueno, Ingreso Mujer, como comentaba Pau, es una organización que se fundó en el año 1984, a la salida de la dictadura, con abogadas, compañeras feministas que venían del exilio. Entonces tiene un poco en su génesis esta búsqueda de que las leyes se respeten, que las normativas se conozcan, que haya una apropiación, digamos, de esta posibilidad de vivir con determinados consensos sobre las reglas de juego con las que vamos a convivir, digamos, en un marco de derecho, en un marco de respeto por los derechos humanos, en esa búsqueda, desde una perspectiva feminista y desde una resistencia a toda una avanzada que se había llevado adelante sobre todo lo que previamente existía. En función a eso y en relación a lo que plantea estas tertulias y hoy puntualmente, digamos, donde la idea es un poco ver qué pasa con las violencias de género, el trabajo que hace Indeso es, entre otras cosas, brindar un asesoramiento integral a mujeres que han sido víctimas de violencia de género y también sensibilizar y dar capacitaciones sobre la temática, sobre cuestiones que están en la agenda feminista, desde, digamos, el abordaje de determinados temas con una perspectiva de género, lo que, digamos, hacer conocer y hacer valer los derechos de las mujeres, prevención de la violencia, cuidado del cuerpo, así como también otro tipo de capacitaciones un poquito más duras o más técnicas con respecto a qué hacer ante casos de violencia, de qué recursos hay, qué herramientas hay para poder afrontar la atención a las víctimas en casos de violencia de género. Y todo esto, digamos, en una articulación con otras organizaciones que necesitan, digamos, contar con estas herramientas, con esta información y también con áreas del Estado, donde también hemos participado en trabajar con distintos organismos provinciales y
y municipales para que el propio personal del Estado pueda adquirir una perspectiva distinta y abordar las cosas con una mirada que atraviese, digamos, el género en cada una de esas funciones. En Indeso también hay una biblioteca de género, es en esta la única de Rosario y una de las pocas que hay en el país, que tiene más o menos 1.400 volúmenes que son exclusivamente sobre género, no hay otra temática en la biblioteca, que también está disponible en muchísimas publicaciones, tanto de publicaciones, muy pocas son comerciales, la mayoría son estudios universitarios, publicaciones de otros países y también publicaciones propias que Indeso utiliza también como herramientas de difusión. En relación a las publicaciones propias, a los folletos, o sea, nosotros tenemos una modalidad para denominar a las revistas de Indeso que es la chancleta. Y las chancletas son publicaciones que trabajan distintas temáticas. Acá les trajimos para dejar para la biblioteca de la escuela fundamentalmente, o sea, tres de las chancletas. La primera es ESI Sororidad, que trabaja esta cuestión de que en general nos han educado para la competencia, para la descalificación de las mujeres, y bueno, lo que estamos proponiendo es revisar un poco esa construcción, esa socialización de género que nos lleva a estar hostigándonos, a por ahí poder pensar, revisar el amor romántico, cómo juega el control, cómo juegan las cuestiones de poder en relación a esto. No íbamos a contar un poco lo de las chancletas, pero un poco por cómo se fueron dando las circunstancias del recorrido del día. Íbamos a comentar también sobre la de violencia de género, que tiene algunos recursos en relación a las posibilidades que tenemos de acompañarnos en los momentos más difíciles, que tienen que ver con situaciones que generalmente nos cuesta poner en palabras, que nos cuesta encontrar con quiénes llevar adelante alguna estrategia para poder ir destrabando esas situaciones tan duras que nos toca atravesar. Nosotros lo que estamos ofreciendo, por un lado, es un marco, digamos, conceptual, o sea, poder entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, los distintos tipos de violencia, pero también con qué recursos contamos y poder empezar a revisar esas prácticas que tenemos como muy naturalizadas y que nos cuesta visualizarlas como violencia. Después también queríamos compartir otro material que es una producción colectiva que se hizo en torno a la campaña de prevención de situaciones de abuso infantil. En nuestra ciudad logramos hace muchos años, ya en el 2000 fue la primera ordenanza, y en el 2011 se logró recuperar esa ordenanza, o sea, ayornarla, y esa ordenanza plantea que se lleve adelante una sensibilización año a año en torno a la temática del abuso infantil y las situaciones y campañas de prevención. Y en esto se trabaja mucho desde el arte, desde el cuerpo, desde los murales que se han hecho en la ciudad. Y esto, Cuidando con las Palabras, son producciones que se realizaron para nivel primario y secundario, con distintas participantes, con cursos de historias, de cuentos e historietas. Recién, bueno, lo que estaban viendo en la pantalla, ahí en la pantalla son algunos recortes de esas publicaciones, precisamente, que no, digamos, por un lado, digamos, dejamos algunas en papel, pero desde la página de Indeso, que es indesomujer.org.ar, todas las publicaciones de Indeso se pueden descargar en forma digital
Así que, digamos, los invitamos a poder entrar y ver, digamos, un poco cuáles son las producciones que están disponibles. Y bueno, podríamos estar un montón de tiempo hablando sobre violencia de género, hablando de los distintos tipos de violencia, la que, digamos, fundamentalmente las mujeres y los colectivos de diversidades se ven muy afectados. Podemos hablar de violencias físicas, violencias sexuales, violencia económica, violencia psicológica, y también en qué modalidades se producen, ¿no? En qué ámbitos, ya sea en ámbitos domésticos, en ámbitos institucionales. Una de las cosas, digamos, que promovemos como para pensar y como para reflexionar respecto a este tema es tratar de entender o tratar de profundizar algo que nos permita pensar en por qué nos vemos envueltos en estos tipos de violencia. O sea, qué es lo que hace que se generen las diferencias fundamentalmente, digamos, por los desniveles de poder que, digamos, socialmente, por cuestiones de género, estamos inmersos dentro de nuestra sociedad, y a partir de ese entendimiento, a partir de esas reflexiones, poder encontrar mecanismos preventivos para poder erradicar o minimizar dentro de lo que como sociedad podamos lograr este tipo de violencias. Entonces ahí como que hay dos caminos, que uno es, bueno, una vez que los hechos violentos ya han ocurrido, cómo podemos asistir y acompañar a las víctimas, y por otro lado, digamos, lo que nos parece que es a largo plazo lo que va a generar frutos, que es la prevención. En cuanto a la prevención, digamos, el tema de poder implementar en forma plena la ESI es fundamental. Sí, y en relación a eso, a la plena implementación de la ESI, nosotros insistimos en que todos y todas tenemos que lograr que se implemente plenamente y no siga siendo un como sí en muchos espacios, ¿no? No solamente de educación formal, sino también en otros ámbitos. Y que los ejes de la ESI son fundamentales para poder realmente lograr el cuidado del cuerpo y la salud, el respeto por la diversidad, el respeto por todos nuestros derechos, la posibilidad de poder estar acompañando situaciones, acá estaba en relación al cuidado del cuerpo y la salud, pero también el tema de valorar la afectividad. Todas las líneas de la ESI ayudan y suman muchísimo para poder evitar situaciones de violencia. Y creo que en el ámbito educativo hay un espacio privilegiado para poder acompañar con distintos recursos este desafío. Como para ir cerrando, digamos, también queríamos contarles algo en lo que venimos trabajando en los últimos años, que es también un cambio en el enfoque de trabajo dentro de la organización, más que un cambio, un complemento. Indeso siempre, digamos, estuvo trabajando y asistiendo y asesorando y acompañando a mujeres víctimas de violencia de género, y en los últimos años empezamos también a trabajar y a prestar y a poner un ojo sobre los varones que ejercen esa violencia de género como otra forma de poder prevenir violencias futuras. Muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia de género terminan volviendo a los mismos lugares donde fueron agredidas, y muchas veces, digamos, a los mismos varones que las agredieron, y muchas veces cuando, digamos, si no tenemos en cuenta un enfoque que vaya más allá del castigo, lo que es punitivo, muchas veces cuando un varón ejerce violencia de género se lo aparta, se lo segrega, se lo corre del lugar, y muchas veces también lo que hacemos es cambiar de lugar y decir, bueno, esta violencia que ocurría acá empieza a ocurrir en otro lado, quizás con otras mujeres. Entonces, desde hace unos años empezamos también a trabajar trabajar en talleres y sensibilizar a varones que están acusados, que en cierta manera han ejercido o están en un proceso de atravesar situaciones de violencia como ejecutores de esa violencia, como para también sensibilizar a esos varones, muchas veces
incluso en desconocimiento de los grados de violencia que pueden estar ejerciendo por estar naturalizadas socialmente muchas de las acciones violentas que hoy vemos desde otro, digamos, con otra mirada, y también para cortar ese vínculo, cortar ese círculo, digamos, de violencia que muchas veces trasciende de relación en relación o muchas veces también de generación en generación. Entonces trabajar con eso también nos parece, digamos, fundamental, a la vez de acompañar a la víctima, a la vez que haya, obviamente, según el grado de violencia ejercida, cuestiones punitivas, también, digamos, otra forma de buscar reparar ese tipo de violencias y cortar con ese círculo. Y ahora sí, por último, digamos, quería, desde mi rol, digamos, como actor, simplemente, digamos, mencionar cómo estos temas atraviesan a una profesión, como uno cuando uno adquiere otra mirada y empieza a ver, digamos, cuestiones de género y cuestiones relacionadas con las desigualdades que hay entre los distintos géneros que participan en una actividad artística, como en este caso puede ser el teatro, cómo uno empieza a mirar muchas veces el recorrido que uno efectuó de un modo mucho más crítico, cómo afecta a las prácticas futuras, y se entiende ahí, digamos, el rol tan importante que ya sea desde la actuación, desde la dirección, desde el montaje de espectáculos, qué importante es el rol de poder comunicar asertivamente y saber cuando uno a veces en una actividad donde pone mucho en juego el cuerpo y la palabra, cómo puede uno también ejercer violencia si no se presta el debido cuidado, y cómo se puede también reparar desde ahí, comunicar, sensibilizar y trasladar también, digamos, un poco esto que buscamos, que es una mayor equidad en la sociedad. Buenas, ¿cómo andan? Primero agradecer la participación tanto de usted como la invitación. Este colchón afectivo me encanta. Me encanta compartir cosas. Perdón, pero quería hacerlo público, esta afectividad que emana de los cuerpos. Y para adentrarme, un poco para continuar con el inicio, que me pareció, en términos de lo que dice Nelly Richard, desorganizar el relato. Digo que subimos, bajamos, trajeron la silla y la dimensión espacial que recobra en ese recorrido ir y venir de estas corporalidades que estamos habitando. Y en sintonía con eso, mi idea también era desorganizar el relato visual. Estas corporalidades que están en escena, que no solo estén en esta mesa y acá sentadas, en esta cuestión verticalista de hablando, sino que puedan encontrar otro foco de atención que tiene que ver con este relato en imágenes, que está un poco desorganizado, pero tiene que ver con esto que venía hablando antes, de repensar y reconstruir el imaginario corporal que aparece en nuestro hacer. Es decir, cómo se va construyendo una visualidad del cuerpo que ustedes muchas veces tienen que poner en escena, de ahí yo no me voy a meter, pero sí lo que me interesa es adentrarme en dos ficciones somáticas que tienen que ser, que van a ser, digo, en este binarismo de construcción del relato hetero-cis patriarcal, el varón y la mujer, en esos términos universales de construir una corporalidad que se imagina a partir de esos relatos. Una performance que aparece ahí entre las imágenes, que es Filet, tenía un ejercicio que era hacerles dibujar a las personas una mujer. Y después retomaba esos dibujos y lo que problematizaba era la idea de, bueno, en realidad, no solo la cuestión en cuanto al género, sino a la cuestión en cuanto al capacitismo, por qué siempre dibujaban mujeres paradas, por qué todas tenían pelo, por qué todas tenían las 4 extremidades, por qué estaban bípedas. Entonces, problematizar la idea de la presentación corporal, un poco, que van a ver ahí manuales de medicina de mediados del siglo XV y XIV, cómo aparece esa idea de corporalidad, cómo aparece en la mesa casi anatómica de ese sujeto, cual dibujo de Da Vinci, ese hombre de Vitruvio que aparecía universal, y el esquema llenar de todos los cuerpos. ¿Qué pasa con esas corporalidades que no llenan ese relato visual? Entonces un poco este archivo visual que traje tenía la intención de despertarnos los imaginarios que hay a la hora de construir ese relato que aparece con la palabra. Ejercicio clave que no
nuevo, sino que lo va a trabajar Bachelor, en el hecho de el ecógrafo como instrumento que va a definir el imaginario sobre esa persona gestante. Es decir, un cuerpo gestante va a hacerse una ecografía y quien está manejando el ecógrafo le va a preguntar si quiere saber el sexo de esa corporalidad y le va a responder A o B. Y va a despertar en la otra persona relatos visuales a partir de A o a partir de B, sin proponérselo de manera obligatoria. Quiero decir, en cuestión azarosa hay ese relato visual que aparece del cuerpo presente. Y me gustaba también sumarle a este relato de la presencia visual de la carne todos los otros engranajes que van a dar cuenta de esa idea de cuerpo. Es decir, hablo de las prótesis, pero acá van a encontrar prótesis más estrambóticas como la de Esther Lack o la de Rebecca Horn, que vieron esas grandes manos que aparecen, o ese señor que se pone una oreja en un brazo. Digo, repensar la lógica prostética del cuerpo, pero nuestras prótesis más simples, como en este caso, en mi caso, que tengo lentes, o digo, todos acá portamos el DNI como una prótesis sexuada de qué cuerpo somos frente a la mirada del otro. Nacemos y hay un ejercicio visual que nos va a dar un relato, una marca corporal sobre qué somos. Hasta no hace mucho había una cuestión que tenía que ver con la medición. Aquellos cuerpos que nacían con un pene mayor a 1,5 iban a ser varones, y quienes nacían con menos 1,5 se le iba a realizar una cirugía de corrección para reeducar ese cuerpo en A o B, volver a llenar ese esquema visual que representa el binarismo corporal. Y después también pensar en otra cuestión que lo veía con lo que presentaron arriba y lo que contaban un poco mis compañeras recién, la idea de pensar en ese cuerpo pero colectivo, y pensar también en la idea de, bueno, qué relatos deja fuera esa corporalidad individual. Hay un concepto que quería traer que es de Paul Preciado, que habla de somateca. Bueno, aquí el cuerpo como pedazo de carne en sí queda chico porque no va a contar con la idea de los archivos, de los aspectos que contaban recién, de la idea de pensar con otros y a partir de ahí construir un cuerpo social, un cuerpo político. Aparecían en los discursos iniciales de la idea de, bueno, de dónde estamos. También es importante situar a ese cuerpo. Se hacía mención al relato de pensarnos en la educación pública, en la escuela, en el hecho de formar a otros cuerpos para después relacionarnos entre sí. Entonces lo colectivo ahí aparece como un engranaje que muchas veces pensar el cuerpo se genera una idea de universal individual. El cuerpo son las extremidades que dibujamos al inicio y que después va a empezar a relacionarse con otros. Entonces, por eso traía unos ejemplos de Marina de Caro, de esos cuerpos vestibles que arma, de dimensiones múltiples, de extremidades. Creo que ya estuvieron repasando, como que se reaviva la idea de pensar un cuerpo relacionado con otros. Y ahí pensarnos en esa relación como la potencia de la relación. Había en el relato también de arriba que quería rescatar algo que tenía que ver también con la idea de la colorimetría. En el cuerpo aparece una marca colorimétrica de una organización estratificada de colores, por eso también fue la chola, o como comentaban arriba, con la idea de cómo el color marca y a partir de ahí se genera como si fuera una cicatriz sobre ese cuerpo, una huella anémica en la marca del color. Y como para esperar, el momento de la ida y vuelta, que más me interesa, a partir de este bombardeo visual, pensar en esto, en la idea de qué cuerpos nos imaginamos y a partir de ahí qué relatos vamos construyendo y replicando a la hora de esta matriz de inteligibilidad heterosexual que nos va formateando. Es decir, ustedes van a tener la posibilidad de estar con otros y de cohabitar espacios, o en los espacios de formación hablo, para pensar qué lógicas van a representar en ese ejercicio ficcional de poner un cuerpo a un relato. ¿Qué aparece en ese poner en cuerpo? ¿Qué imaginarios se van a jugar y tensionar? O como hablaban las compañeras antes, pensando en la idea de cómo la ESI va a habitar ese lugar de los cuerpos. Muchas veces, o una de las gran crítica pasado esta década de la ESI, es la idea de qué cuerpos imagina esa ESI.
qué construir, qué corporalidades habitan esa ESI que retrabajamos y ponemos en discusión constantemente. Y ahí aparecen, porque estamos hablando de las ideas colorimétricas, dimensionales, capacitistas, de un cuerpo habitando el espacio. Se hablé muy rápido, me perdonan. Si lo ponemos se me entendieron, así que cualquier cosa espero en el momento de la pregunta. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Acá Lucho, ya me nombraron hace rato, así que me vuelvo a presentar. Gracias, Pau, por hacerme parte de estas tertulias y este espacio de conversación. Y gracias a quienes me precedieron. Es inevitable desorganizarme el relato porque voy como resonando con lo que ustedes fueron compartiendo y además porque voy recordando cosas. La biblioteca de Indeso fue como mi covacha cuando decidí hacer mi tesis sobre feminismos en el 2008 y no tenía quien me acompañara en mi facultad. Iba a Indeso a fotocopiar y a leer y demás. Y bueno, nada, me trajeron recuerdos, cosas de gente vieja, perdón. Se mencionó la palabra masculinidad, masculinidades, y un poco lo que quería empezar a hacer es a desagregarla, ¿no? A desmenuzarla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidad? ¿De cuáles son los sentidos, los imaginarios, los cuerpos que imaginamos? ¿Por qué no? También en relación a lo que decía Didac recién. Entonces, lo primero que podría decir es qué no es la masculinidad para mí, ¿no? Para mí la masculinidad no es un hecho biológico, no está determinado por nuestra genética o por nuestros cromosomas. No es una genitalidad específica, ni tampoco es una energía interior, ya sea que intentemos explicar desde cosmovisiones ancestrales o desde discursos New Age, ¿no? La planteo a la masculinidad como una construcción sociocultural, histórica y política, ¿no? Y en ese sentido propongo una diferenciación entre la masculinidad en singular y las masculinidades en plural, ¿no? Cuando yo hablo de la masculinidad en singular, no me estoy refiriendo ni a un cuerpo, ni a una identidad, ni a una subjetividad, ni a un actor. Me estoy refiriendo a algo un poquito más abstracto en términos conceptuales, pero bastante concreto en nuestra vida cotidiana. Abstracto porque lo defino como un dispositivo de poder, como un dispositivo de socialización, ¿no? Podríamos decir como un conjunto de discursos y de prácticas, o incluso, tratando de situar un poco la referencia a la institución en la que estamos, a un guión, ¿no? La masculinidad singular como un guión que socializa, en principio, a aquellas personas nacidas con pene y testículos para devenir varones. No somos varones por tener pene y testículos, somos varones porque nos socializan para hacerlo, ¿no? En ese conjunto de discursos y de prácticas que vamos encontrando en todas las instituciones que recorremos desde el momento de nuestro nacimiento. Digo en principio porque toda la sociedad va a ser condicionada a pensar la masculinidad de determinada manera, sea o no varón, tenga o no pene y testículos, ¿no? Pero ese dispositivo o ese guión se despliega con cierta especificidad sobre los cuerpos nacidos con esa genitalidad, con ese objetivo, en que nos transformemos en varones. Y ese dispositivo de socialización pretende de los varones determinadas cosas, ¿no? Básicamente, ese guión nos propone, primero, ser protagónicos, ¿no? El varón siempre tiene que ser un actor protagónico. Incluso quizás un monólogo, ¿no? Además, se pretende de ese actor protagónico que sea importante, ¿no? El reconocimiento, la posición de jerarquía, y que siga determinados mandatos de masculinidad. El mandato como concepto es un poco engañoso porque a veces parece que por ser un mandato es una orden explícita, cuando muchas veces el mandato se pone en juego a partir de gestos, ¿no? A partir de muecas, a partir de miradas que nos indican si estamos con los pies dentro o fuera del guión que se espera de nosotros.
sin que haya necesidad de una orden explícita u oral mediante, ¿no? Ahora, esa es la masculinidad singular. Y yo podría decir que ese guión nos socializa, nos educa, nos cría para que pensemos, para que sintamos, para que esperemos que las mujeres, sus cuerpos, sus sexualidades, sus tiempos, sus energías, sus habilidades estén a nuestra disposición. Ese guión nos socializa para creer que las mujeres deberían estar a nuestra disposición. Por eso yo digo que la masculinidad en singular es un dispositivo extractivista. Y eso se pone en juego desde sus expresiones más crueles y explícitas, ¿no? Como puede ser el femicidio. La maté porque era mía, dice el femicida cuando confiesa, o la maté porque estaba dejando de ser mía cuando expresó algún tipo de voluntad autónoma en relación a el poder que él pretendía ejercer sobre ella, ¿no? La violación, por supuesto, también es una forma de negación de la subjetividad, la voluntad, la humanidad de esa otra, pero después hay otras formas mucho más sutiles donde se expresa también el extractivismo y esta idea de que deberían estar a nuestra disposición. Desde la división sexual del trabajo, la división de las tareas de cuidados, o mismo una relación sexual consentida donde no importa si esa otra está sintiendo placer, disfrutando, porque no le pregunto, porque supongo, o porque solo me interesa mi propio placer o mi desempeño, que a veces ni siquiera tiene mucho que ver con el placer. Entonces, si esa es la masculinidad singular, ¿qué son las masculinidades en plural? Y ahí sí vamos a hablar de subjetividades, identidades, corporalidades, pero no solo de varones. Hay que poder hacer esta disociación entre masculinidad y varón, porque masculinidades hay múltiples y diversas, y no solo son las de los varones, ¿no? Hay masculinidades trans que no se definen como varones, hay masculinidades lésbicas, hay masculinidades no binarias, hay masculinidades maricas, y además esas masculinidades van a estar atravesadas por una condición de clase, étnico-racial, generacional, de discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las masculinidades son diversas, son múltiples y además son desiguales entre sí. El universo de las masculinidades tiene su propia estructura de jerarquías internas, por lo cual también es un error asociar masculinidad a poder y privilegio, o masculinidades, perdón, a poder y privilegio, porque entre esas masculinidades también hay relaciones de poder, porque también hay jerarquías y violencias intragénero. Las violencias no son solo de un género hacia otro, sino que también se dan dentro de las masculinidades, y de hecho es casi que la forma en la que nos organizamos entre nosotros los varones, construyendo jerarquías y violencias entre nosotros, ¿no? Entonces, si repasamos un poco esta idea de que la masculinidad singular es un guión, las masculinidades en plural nos relacionamos de manera contradictoria con ese guión. En algunos casos lo reproducimos al pie de la letra, en otros casos lo desplazamos, lo recreamos, improvisamos, lo profanamos. Es decir, que no somos la mera repetición de lo que ese guión espera de nosotros, ¿no? Y ahí también está ese margen de relativa libertad o relativa autonomía. ¿Cómo entra la ESI entonces a esta conversación? Bueno, efectivamente como un dispositivo pedagógico contra la masculinidad singular, en el sentido de que nos permite empezar a visualizar, a identificar cuáles son esos hilos con los que ese dispositivo pretende manejarnos, ¿no? Nos permite empezar a identificar de qué se tratan esos mandatos que fuimos incorporando, es decir, haciendo cuerpo, ¿no? Haciendo parte de nuestra subjetividad y por tanto reproduciendo, haciéndonos daños a nosotros mismos y generando daño sobre los, las y les demás, ¿no? En ese sentido, la ESI tiene la potencialidad de acompañarnos a desaprender, más que aprender, con una
particularidad, ¿no? O una complejidad, que es que a ese guión de masculinidad lo aprendemos inconscientemente, pero para desaprenderlo hay que hacer un ejercicio consciente, crítico, de mucha disponibilidad en términos de ponerle cabeza, cuerpo, corazón a ese ejercicio de desaprendizaje, ¿no? Y ahí quería traer una cuestión que creo que tiene que ver con uno de los desafíos para que la integralidad de la ESI integra a los varones, ¿no? Porque eso no está dado de por sí, ¿no? Yo pensaba cuando Mari decía lo de la implementación plena, ¿no? De la ESI. O sea, muchas veces la ESI, así como las políticas de género, están construidas bajo el imaginario de que los sujetos de ese dispositivo pedagógico como es la ESI o de esas políticas de género son las mujeres, ¿no? Las mujeres y las diversidades se dice a veces, ¿no? Como un gesto de ampliación, ¿no? Que no necesariamente después se pone en juego realmente en qué es lo que se trabaja al respecto, pero bueno, por lo menos tenemos el gesto de corrección política de agregar, ¿no? A las diversidades en la enunciación de las mujeres. Pero la pregunta es, ¿dónde aparecen los varones en la ESI? ¿Dónde aparecen los varones en las políticas de género? ¿Cuáles son los imaginarios desde donde aparecen? Y desde dónde alojamos sus necesidades, deseos, incertidumbres, expectativas en torno a qué es lo que la ESI les puede brindar. Y yo creo que muchos varones son indiferentes respecto a la ESI porque creen que no tienen nada que ver con la ESI, como son indiferentes respecto a las políticas de género porque creen que no tienen género, ¿no? Los varones nos creemos en muchos casos sujetos neutrales y universales, que no estamos marcados por el género y por tanto lo vemos como algo completamente ajeno. Yo creo que para poder efectivamente ampliar la integralidad de la ESI y que los varones no sean resistentes y detractores a la ESI, sino de algún modo protagonistas en corresponsabilidad y en paridad con las mujeres y las diversidades en esos espacios de construcción, también tenemos que poder pensar en cómo esa ESI les aloja, ¿no? Y como para ir terminando, creo que esa ESI nos tiene que posibilitar reconocer los miedos, las precariedades, las incertidumbres, ¿no? Y darnos las herramientas para empezar a registrar en principio y expresar después las heridas que estos mandatos de masculinidad provocan en nosotros y en las otras, ¿no? Porque en función de perseguir esos mandatos no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también les hacemos daño a las mujeres y a las diversidades. Ese espacio que nos aloje tiene que ser una pedagogía de cuidados, una pedagogía de seguridad, de confidencialidad, que nos acompañe a politizar lo personal y a hacer colectivo lo político, ¿no? A poder reconocer cómo eso que llamamos la política, que a veces parece tan lejano y tan abstracto, en realidad es la dimensión del poder en cada una de nuestras relaciones cotidianas, y que para poder efectivamente construir una ESI como pedagogía contra la masculinidad en singular y en favor de las masculinidades en plural, para poder de algún modo habitar estas identidades de manera más diversas, más libres, menos violentas, de forma más cuidadora, de forma más corresponsable. Agenda de ESI y masculinidades en términos de temas son muchos para hablar. En todo caso, si tenemos un ratito, lo intercambiamos ahora en el momento de diálogo. Gracias. Bueno, me parece que se abrieron líneas andariveles y nos interesaba sobre todo, a partir de las diferentes propuestas, con qué preguntas vamos resonando, qué de lo que fueron discurriendo acá las compañeras, los compañeros, quedaron como para devolver, para interrogarnos. Si les parece, vamos a ir tomando algunas como para poder escuchar. Si quisieran que haya alguien puntual que la pueda responder o ampliar, nos lo comunica, pero para ver por dónde andamos. Me parece que mi mamá está muy
con lo que hacen ustedes, chicos, con lo que yo digo así, con todo lo que ustedes hacen muy bien para que sea más de debate. ¿Podríamos levantar un poco la luz así también? Porque no vemos mucho, ¿no? No sean tímidos, no sean tímidos. Comentarios, sensaciones. La chancleta, lo que es la denominación que le dieron a estas publicaciones, o sea, todas son chancletas, porque antes se acostumbraba a decir, como tirando un poquito abajo, un poco decepcionado frente a un nacimiento que no era el esperado, el varón. Uy, nació una chancleta. Era como... Bueno, tocó chancleta. Entonces, como levantando esta cuestión de, bueno, lo posible, digamos, de construir, digamos, valorando realmente todos los aportes que puede hacer, digamos, en este sentido, ser una chancleta, empezamos a tener esas publicaciones con este nombre. Y con... ¿Cómo? Muy gran detalle. Y ¿cómo la hicimos? En esta, por ejemplo, estuvo también participando Pau, y fue una construcción colectiva de un grupo de compañeras que fuimos en pandemia, que estuvimos encontrándonos un montón de meses y revisando el tema del amor romántico, el tema de los mandatos, de cómo cómo fuimos socializadas con un montón de cuestiones que realmente son muy difíciles de erradicar. Cómo nos entra el patriarcado, digamos, en sus versiones más difíciles y de desalojar, ¿no? Bueno, y es muy lindo el material, o sea, creo que hemos hecho un largo recorrido, muchas pinceladas que está bueno que lo bajen y lo miren, lo lean, y tiene los aportes de una diseñadora muy jovencita que se autodenomina Kerben Kanira, que hizo todos los dibujos, toda la gráfica. Para que tengan una idea, o sea, La Chancleta es una serie y cada edición aborda un tema. En estos casos, digamos, ESI, sororidad, violencia de género, las primeras hablaban de derechos laborales, digamos, cada una es temática. Pero la primera chancleta estaba hecha con mimeógrafo. Derechos sexuales y reproductivos. La primera era con mimeógrafo, después pasó a ser fotocopiada. Ahora las últimas son digitales. Entonces todo como una serie. Chao. Ahí va. Sí, Ernesto. Sí, bueno, agradecerles a todos abrir esto, ¿no? En una escuela pública. Se cruza un montón, ¿no? Como vos decías, lo político, lo que estamos estudiando nosotros, que estamos generando y siempre poniendo el cuerpo, ¿no? En las acciones en todo momento, en nuestro laburo o en nuestros oficios. Quería preguntarte el tema de masculinidades, cómo a lo mejor se llega a esa reunión o cuál es el mecanismo como para que los varones que estamos acá podamos también tener una manera de comunicarnos y también estar atentos a esto, ¿no? De estos micromachismos que tenemos cada uno de nosotros muy
en ese guión que vos decís de masculinidad en singular. Quería saber, bueno, en cuántos lugares hay estos dispositivos y, bueno, cómo implementarlos, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Por supuesto que no hay una única vía para hacerlo. Dispositivos hay de muchos tipos. Hay dispositivos que son gubernamentales, ¿no? Que están impulsados desde el Estado. Uno de esos dispositivos es el que funciona en la Municipalidad de Rosario, con varones que han sido denunciados por el ejercicio de violencias de género. Hay dispositivos que son usados desde organizaciones no gubernamentales, comentaban los colegas de Indeso. Yo formo parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, donde también muchas veces se impulsan esos dispositivos, y muchos otros son dispositivos autogestionados por diferentes varones que se agrupan con la intención de motorizar un espacio colectivo de reflexión, ¿no? Una recomendación metodológica para la gestión de esos espacios es trabajar sobre todo desde las metodologías más vivenciales, ¿no? Desde la educación popular, desde el teatro del oprimido, desde el psicodrama, desde la biodanza, desde aquellos dispositivos también que nos permitan desorganizar un poco el relato, ¿no? Parte de la socialización dominante de los varones es la racionalidad, ¿no? Entonces todo pasa por lo que pensamos y por lo que decimos, y organizamos excesivamente ese relato, en muchos casos blindándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces estos otros dispositivos de algún modo van haciendo que tengamos otro registro más sensitivo, más experiencial, que también nos podamos sorprender de nosotros mismos experimentando cosas que no sabíamos que nos venían pasando, recordando situaciones donde herimos o nos han herido y que teníamos sepultadas en función de no asumir ningún tipo de vulnerabilidad. Entonces esos dispositivos me parece a mí que son mucho más valiosos que de repente juntarnos a leer, ¿no? Más allá de que, digo, estudié y leí bastante en mi vida, no lo desprecio, no soy anti-intelectual, pero sí creo que muchas veces termina siendo más un escudo que una estrategia de profundización. Si quieren, en otra ocasión podemos generar algún espacio específico para trabajar entre varones, un dispositivo más pedagógico, lo ofrezco, sí. Pero siempre viene con una trampa eso, ¿no? Mi forma de cobrarlo es, primero, que no lo organicen exclusivamente mujeres. Entonces, si hay algún compañero interesado que se acerque al centro de estudiantes, o si es parte del centro de estudiantes, que me escriba y lo organizamos, ¿no? No deleguen su interés en trabajar sobre la masculinidad en las compañeras, porque ya bastante venimos delegando sobre ellas. Y después les voy a pedir que continúen, ¿no? Yo les acompaño en el primer paso, ¿no? Me ofrezco a acompañarlos en el primer paso, después con las herramientas que tengan, con las que les pueda facilitar. De hecho, les voy a dejar en la biblioteca este kit pedagógico que ya tiene 4 talleres planificados. Hay otros kits con otros talleres más, o sea que tampoco tienen que inventar la pólvora. Pero digo, no, nadie se deconstruye en una sesión, ¿no? Ni en un taller. Entonces, si me invitan yo vengo, pero después le cabe la responsabilidad de seguir dándole cuerda al asunto, porque tenemos un par de siglos que desmontar. Hola. Mi pregunta tiene que ver con los micromachismos. Para saber, quería saber más que nada qué tipo de micromachismos podríamos reconocer en lo cotidiano, si se podrían decir alguna. ¿Les parece tomar algunas más? Tomamos bien nuestra presidenta del Centro de Estudiantes, pero quisiera, por el tiempo que tenemos, escuchar. Dale, sí. No, primero quería, como él, agradecer muchísimo a la escuela por este espacio y agradecer a la gente que está aquí explicándonos algunas cosas que para mí son totalmente novedosas. Como para pensar, por ejemplo, esto de que en una ONG como esta se incluya el aspecto de lo masculino y se lo integre
a la problemática del hombre, que siempre la respuesta parece represiva, porque históricamente ha sido así, es decir, el hombre golpeador debe estar preso, debe estar en un psiquiátrico, yo que sé, o complicado, o fuera, con la destrucción del hogar y tal. Eso por un lado, porque me parece que como sociedad hemos progresado mucho en ese sentido. En las escuelas incluido, no solamente en esta escuela, creo que se ha trabajado bastante en la medida de lo posible, porque hay mucha resistencia a veces. Me interesa esta postura, me parece brillante esto de la deconstrucción de la masculinidad y de ver las masculinidades, porque es mucho más difícil hacer algo nuevo que borrar siglos, como digo yo, siglos de sometimiento a la mujer y siglos de empoderamiento del hombre, ¿no? Entonces me parece muy interesante que no solamente la charla, sino que quede un material de lectura, que quede la conexión, la comunicación, porque da mucha curiosidad, sobre todo porque hay muchísimos espacios en donde esto se habla, como decís vos, se lee, se habla. Pero ¿qué pasa con todo esto preventivo? Que es muy difícil cuando hay que meterse en lo intrafamiliar. Lo intrafamiliar es el espacio privado por excelencia. Y es allí donde uno ve, a veces, no siempre tiene la suerte de ver que todo va de maravillas, y a veces ve situaciones desde pequeños, los varoncitos, con respecto a sus hermanitas mujeres más pequeñas, que sin saber, como vos decías, de forma inconsciente, ejercen una violencia, que no tiene necesidad de ser una violencia sexual, es violencia a la que la mujer, la hermanita menor, se va acostumbrando desde pequeña. Y me parece que es muy importante pensar estas situaciones, ¿no? Que no sea esto, pensar y conversar. Eso. Muchas gracias por el aporte. Acá hay una pregunta. ¿Algún comentario? Ahí va, sí. Bueno, no sé si esta pregunta se puede responder, pero bueno, a mí lo que me pasa es que veo, o sea, me gustaría saber cómo no practicar la sororidad, cómo esparcir sororidad. Siento que hay espacios que en la sociedad en general, se practica la sororidad, pero estamos en un momento un poco raro, por decirlo así. ¿Cómo se esparce? ¿Cómo decir, bueno, que seamos más sororas con la otra, seamos más respetuosas, seamos más guerra? Ahí va, creo que se entendió. No sé si lo expliqué bien, pero creo que se entendió. Gracias. ¿Alguna más que tenga? Sí, por allá. Sí, alguna herramienta que nos permita pensar esos cuerpos nuevos o masculinidades en escena. Cómo no caer en, no sé, en lo monstruoso o en lo deforme, por ahí de las performances que fuimos viendo. Cómo, por dónde buscar eso, que no caiga ni en el absurdo, ni en algo tan abstracto, porque por ahí uno desde el respeto se queda quieto para representar por ahí. ¿Por dónde vamos? Para esos nuevos cuerpos, para desordenarnos, desde la escena. Por ahí tal vez es más para nosotros que para ustedes, pero eso me quedé pensando. Me parece que por ahí Didac tiene ahí como para aportar. Recogemos también estas otras dos para Mar y Fer respecto de sororidad y los micromachismos. ¿Sí? A la hora, como dijiste vos, a lo mejor capaz que usted tiene mucha más teoría, a lo mejor de herramientas, pero digo, de los lenguajes visuales lo que podemos tomar es la idea de la representación en qué ejemplos tomamos para construir ese imaginario de ficción somática de varón o de ficción somática de mujer. Y a partir de ahí, ¿qué archivo, qué background tenemos de esas representaciones que elegimos? Por ejemplo, no sé, en un recorte que podemos hacer del cine, que tomar ejemplo, que a lo mejor me siento más seguro que el teatro, pero 1933, segunda película sonora, Los Tres Berretines, aparece en escena la primera marica sonora del cine nacional,
que la interpreta Mero Cárpena, Teresa, se llamaba Pocholo, pero toda la gestualidad que hace es una gestualidad que después devino en representación y en cita constante de el amanegamiento del cuerpo quebrado. Incluso hay alocuciones que lo tildan como tío Lila, como quebrado, afrancesado, toda una lógica de representación que después el cine fue citando. Y para rastrear en esa idea de, cuál es el original, pero con muchas comillas, no hay, sino que se estaba inspirando en una actitud a lo mejor que hoy tienen las dragas, o quien tiene la cultura de drag king o drag queen, que es las divas del cine mudo. Entonces toda la gestualidad que tenían ese actor en particular que representa esa escena, y un recorte que después los varones heterosexuales tomaban como referencia para interpretar aquello que se corría de la norma. Cuando, por ejemplo, en la primera película sonora, que es Tango, Rosita Quiroga aparece cantando un tango con pantalón y chaqueta que para ese momento, 1933, era irrisorio. Entonces ahí tenemos la genealogía de una primera drag king, si se quiere, pero el relato, que lo que hablaban también, el relato también es heterosexualizado. El relato la borró de la escena. Y a la hora de representar aquello que no era la heterosexualidad masculina, aparecía el personaje de Homero Cárpena. Entonces, me parece, como el ejemplo, para buscar en nuestras citas, ¿a dónde vamos cuando, qué hacemos, qué ejercicio visual tomamos, cuáles son nuestras referencias? A partir de ahí, ampliar el espectro, porque a lo mejor lo que hace el rato también es condicionar y fijar sobre determinadas corporalidades el discurso unificador. Entonces, abrir la escena, abrir la luz, a lo mejor encontrar otras cosas que quedaron en el anexo de la bibliografía clásica, que pueda haber ahí un hilo por donde tirar. No es una respuesta, sino una invitación a practicar la respuesta. La pregunta por la seguridad me parece que... Pensaba por ahí en todas esas instancias en las que las mujeres empezaron a organizarse en pequeños espacios y buscar, los temas que las convocaban. Acá en Rosario tenemos muchísimas experiencias, digamos, de organización, de mujeres que se empezaron a reunir a partir de las dificultades para sostener la maternidad, para poder llevar adelante estudios, para poder llevar adelante distintos desafíos que tenían que ver con áreas que estaban como muy invisibilizadas en lo que era la carga, digamos, la doble carga que asumen las mujeres, ¿no? Y pensaba que, por ejemplo, la Marea Verde fue una... No sé si estoy respondiendo a la pregunta tal cual... ¿qué nos hace que nos conectemos, que podamos querer o esparcir? Claro, yo creo, por ejemplo, había una práctica que estaba totalmente oculta, funcionando de manera subterránea, que era la práctica de la interrupción voluntaria de los embarazos. Durante mucho tiempo nuestra sociedad lo ocultaba, lo metía bajo tierra, de esto no se hablaba. Eran prácticas que llevaban a que muchas mujeres murieran de manera impresionante, digamos, pero quedaba silenciado. Eran parte de los secretos de familia, eran esas cosas, digamos, de las que se miraba para otro lado o quedaba como ahí, digamos. Todos sabíamos, pero no se hablaba mucho de esto. Bueno, y empezó a surgir cada vez con más fuerza el debate, el empezar a poner sobre la mesa esta situación y empezar a reunirnos cada vez más grupos, cada vez más debates en las que decían, bueno, no para mí, pero entiendo que es necesario y que es un problema de salud pública. Otra que decía, bueno, no por mis cuestiones religiosas, pero acompañaba a otras cuando necesitaban, por cuestiones humanitarias, digamos, aún en contra de sus convicciones religiosas, pero la acompañaba desde lo humano. Y bueno, y se fueron dando todas esas tramas. Me parece, traigo esta campaña, la campaña de la Marea Verde, digamos,
como un ejemplo de cómo las mujeres en algunas situaciones que primero están muy silenciadas, que primero como que cuesta mucho que nos pongamos de acuerdo, porque es como muy difícil el camino, ¿no? Bueno, empezamos a conectarnos, a convocarnos, a reunirnos, a pensarlo, y no la tenemos clara desde entrada. Al principio las primeras mesas verdes eran muy poquitas, y con mucha sanción social. Era muy criticado ese espacio, muy boicoteado. Yo me acuerdo en una oportunidad fui a un encuentro nacional de mujeres en Jujuy, que se había dado el caso de Romina Tejerina, y caminábamos por la calle y había quienes nos gritaban asesinas, defensoras de... O sea, era muy fuerte. Y como pasó en ese encuentro nacional, pasaba cotidianamente con todas las compañeras que llevaban adelante las mesas de sensibilización con respecto a esto. Esto de poder pasarlo por el cuerpo, de poder empatizar con lo que vive una compañera, con lo que vive otra persona, que tal vez no es lo que yo haría, o sí, pero el acompañar ese proceso. Sumo ahí una línea porque de escucharla en la mar y también de la chancleta que discurre sobre ese tema, recuperé, digamos, en pandemia, nos juntamos un grupo de mujeres de diferentes edades, de diferentes recorridos, por supuesto, nos conocíamos, habíamos compartido un montón de experiencias de diferentes tipos juntas, y previo a decir, bueno, de qué tenemos ganas de escribir, fue muy interesante, y más en ese contexto, compartir nuestras experiencias, pero sobre todo no ponernos en exterioridad. Cuando hablamos de la rivalidad entre mujeres, cuando hablamos de la descalificación entre nosotras, bueno, a veces tenemos la tentación de decir, bueno, yo no soy eso, y ponerlo por fuera. Y cuando se dan espacios grupales, en confianza, también nos podemos reconocer en cómo estamos construidas, en aquellas prácticas que es importante identificar afuera, pero sobre todo revisar en la propia vivencia. Me parece que esa también, creo que el trabajo que hablaba Lucho de cómo pensar esos espacios, bueno, yo creo que los espacios entre mujeres tienen que ponernos como adentro, no en exterioridad, incluso de las cosas con las que no nos gusta reconocernos, pero estamos ahí. Yo quisiera aportar algo con respecto a lo de la sororidad, que también hubo un momento, me parece, que se confundió o como que se llevó adelante esto de creer que todas teníamos que ser amigas entre mujeres. Y me parece que no es así, sino que tiene que ver con empatizar con el otro o con la otra en general. Y no por eso yo voy a formar un vínculo de amistad con la otra persona, porque somos sujetos políticos y me parece que cada persona tiene un pensamiento propio, tiene una construcción propia, tiene una cultura propia, y creo que tiene que ver con esto, simplemente empatizar y replantearnos constantemente cómo son mis prácticas hacia la otra persona y cómo son las prácticas que esa persona tiene también para conmigo o para con los demás. Pero que eso no significa que vamos a ser amigas o que las mujeres somos todas santas. Porque también llevó, claro, se llevó también a eso, ¿no? Como que las mujeres somos, estamos en un mundo y en una cultura tan vulnerable constantemente, pero también somos malas y también tenemos por momentos crisis o tenemos momentos de debate fuertes, y me parece que tiene que ver más con eso, con empatizar con la otra, pero no significa, digamos, que tengamos que ser todas amigas. Sí, yo iba por ese lado. Sí. Algo más de practicar empatía, se nota más que... Sí, y cuando se nos cuelan los guiones, que podemos ver que también hay guiones de la femenidad, ¿no? Donde tenemos moral. ¿Puedo Sí. ¿Cómo? ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Bueno, buenas noches. A mí me parece
primero agradecer al Centro de Estudiantes de organizar, de hacer una lectura colectiva sobre la situación actual y también identificar necesidades quizás de instituciones. Y me pareció muy importante también al inicio de este encuentro que ustedes mencionaron las resistencias, ¿no? Resistencias institucionales, los lugares que habitamos. Y eso ya me parece un gran puntapié para poder crear otras estrategias grupales de trabajo, de diálogo. Con respecto a los micromachismos, destaco mucho y también el trabajo artístico, el tema de la inclusión, ¿no? Cuando vemos quizás estamos viviendo una situación de violencia, también el cuerpo, ¿no? Esta necesidad con el cuerpo propio, respecto a una tensión, algo que estamos identificando, algo que nos resuena, capaz que no tengo las palabras para abordarlo. Y me parece muy bueno que coincido con ustedes el hecho del diálogo, de poder hablar de estas cuestiones. Como también mencionamos las resistencias, también dialogar entre nos como estudiantes, como egresados, sobre las prácticas nuestras y también la práctica cotidiana y también la persona política de los 70, retomar eso. Y más en estos tiempos que son tan crudos, pensaba mientras estaban charlando, conversando, el tema de cómo también afecta o se recrudecen las violencias en crisis, ¿no? En crisis sociales, y cómo el cuerpo de las feminidades lamentablemente también es blanco, ¿no? Ese recrudecimiento. Y también pienso en las infancias. Yo actualmente trabajo con infancias y pasa mucho esto en el juego, en lo lúdico del teatro, la construcción de violencia, ¿no? Y estas mínimas comunidades en urgencia y en contexto de mucha emergencia y de falta de respuesta, ¿no? De los juegos, de esto de la construcción del varón, de la fuerza, del juego, en improvisaciones teatrales, cómo se construye el juego lúdico, en este caso estas comunidades, o este que están respondiendo. Y el desafío creo que tenemos como docentes es poder repensar estas prácticas y también cómo se puede construir rondas de diálogos. Con respecto a esto de la mirada, de cómo también se sigue construyendo el rol de las mujeres, también de no tomar un rol de la mujer, de bien y de mal. Creo que más allá de eso y también identificarlas, no de un lugar moralizante, pero sí complejizar más en conversaciones. Y no caer siempre en estereotipos, como también dijo Ale sobre en escena cómo llevamos, cómo se construye, cómo se presentan o representan las masculinidades, ¿no? Hay una masculinidad, también el debate también que podemos llevar a los discursos ficcionales, ¿no? Del cuerpo. Felicito y el nervio, ojalá que no sea el mismo autor, que sigamos viendo en otras instancias. Bueno, gracias por... No hace falta ya, uno ya está acostumbrado a decir para la cámara, sí. Asumimos este rol, nos cuestionamos, ¿no? Y consultamos con Paola estas jornadas, si se podían realizar, porque es como decías, estamos en un contexto bastante delicado, por así decirlo, que no quieren que hablemos de esto, no quieren que nos instruyamos. Tenemos títulos habilitantes que vamos a formar, o sea, vamos a ir a instituciones, vamos a enseñar lo que es teatro, quizás, vamos a actuar, vamos a trabajar con compañeros. Y también tener conocimiento hasta dónde el permiso del otro al trabajar, porque trabajamos con nuestro cuerpo, nuestra herramienta de trabajo, siendo docentes o siendo actores o actrices. Entonces, desde ahí partimos y le preguntamos a Pau si hubo una jornada de estas situaciones y nos dijo que la última fue en el 2019, o sea, antes de la pandemia. Estamos, o sea, un poquito más. Entonces pasó una pandemia donde aislamiento, etcétera, todos sabemos la historia, todas las vivimos. Entonces, estamos en una situación política compleja. No podemos estar callados. O sea, tenemos las herramientas, si podemos brindar para nuestros beneficios, para los beneficios con los que vamos a trabajar, ya sean alumnos, sean compañeros, compañeras, con nuestra vida diaria, nuestros padres, madres, amigos, tíos, abuelos, lo que sea. Y acompañar, escuchar, observar sobre todo, es muy importante, para mí es importante, porque ahí es cuando uno se da cuenta de las cosas y ahí uno despierta. Y obviamente vamos a equivocarnos, a veces decimos comentarios, estos
micromachismos que estamos inconscientemente que nos vienen metiendo. Y ahí es cuando uno dice, acá. Y ahí es cuando uno decide cambiar o seguir con eso. Así que bueno, más que nada por eso. Yo quería hacer una pregunta. Lo que dijo el doctor me tocó mucho esto de que el machismo o el micromachismo, o sea, a veces se piensa de acá y se dice con la palabra, pero también al otro o a la otra, medio como que influye emocionalmente. Eso es lo que pienso yo. Capaz toca mucho el tema de los sentimientos y las emociones hacia la otra persona y cómo se conlleva esas cosas. No sé si me estoy equivocando, pero creo que... Yo creo que tiene que ver con precisamente empezar a registrar con mayor conciencia y responsabilidad del daño que podemos provocar cuando reproducimos esas formas de violencia o de desigualdad, ¿no? En muchos casos, esos mandatos de masculinidad de los que hablaba llevan a que los varones nos anestesiemos, ¿no? Como que empecemos a perder registro de lo que nos duele. De hecho, te caes, te golpeas y te dicen levantate, no pasó nada, no seas marica, no llores, ¿no? Hay como una socialización para que los varones perdamos registro de nuestras propias emociones. Y por tanto, también empezamos a perder el registro de las emociones de los demás, ¿no? Que no estén dentro de nuestro radar, ¿no? Y eso nos funciona de algún modo también para exculparnos del daño que provocamos. No me di cuenta, ¿no? Me lo hubieras dicho, me hubieras avisado antes, ¿no? Termina funcionando como una manera de no hacernos cargo. Me parece que lo que se trata justamente de eso, ¿no? De empezar a construir un registro más sensible de nuestras propias emociones para empezar a atender y registrar la de las personas con las cuales nos vinculamos, ¿no? Y quizás también tiene que ver un poco con eso la pregunta sobre cómo representar otras masculinidades sin irnos necesariamente a lo abyecto o lo monstruoso, ¿no? A lo mejor es pensar qué masculinidades nos cuidaron, ¿no? Qué masculinidades preguntan, qué masculinidades se incomodan, qué masculinidades registran el consentimiento, y ahí ya tenemos algunos repertorios que se corren de la norma o del guión hegemónico. Una recomendación nada más para terminar, porque dijiste lo personal es político como expresión de los 70, y yo ya venía pensando en ese documental cuando la compañera preguntaba por las formas de esparcir sororidad. Sin necesariamente romantizar ni esconder las tensiones y los conflictos que también hay entre las mujeres y entre los feminismos. Y es un documental que se llama Ella es hermosa cuando está enojada. Está en YouTube, en una época estuvo en Netflix, ya lo sacaron. Es sobre la segunda ola de los feminismos en los 60s y los 70s, situado en Estados Unidos, pero trae los grupos de autoconciencia, estos espacios de encuentro y de reflexión entre mujeres como una forma de politizar eso que creían que solo le pasaba a una, ¿no? Una creía que había tenido la mala suerte de elegir un marido violento, y otra creía que ella sola no podía elegir la carrera que realmente le gustaba, y otra creía que a ella sola le costaba llegar a un orgasmo. Cuando lo pusieron en palabras y lo compartieron, se dieron cuenta que no era un problema privado, que era político, que era estructural, y ahí está ese reconocimiento y esa politización. Bueno, en ese documental aparece de una manera muy hermosa, no sin conflictos, porque aparecen las tensiones entre las mujeres lesbianas y las mujeres heterosexuales, las mujeres racializadas y las mujeres blancas, las de clases medias acomodadas y las de los sectores populares. Es decir, que también está la tensión, la jerarquía entre ellas, el debate, pero también hay metodologías que inspiran para pensar en cómo se contagia, ¿no? Esa solidaridad, que en el caso de pensarla entre mujeres aparece con el nombre de sororidad. Quería agregar en relación a lo que preguntó acá Vicky, porque también me hace acordar
muchas situaciones en donde la sororidad se presenta o se presentaba y se sigue presentando en situaciones de violencia familiar, en donde recuerdo que en una época uno le decía a una amiga, che, busca el teléfono verde, porque nosotros tenemos una sociedad que está súper psicoanalizada, súper psico, en todos sentidos, psicopedagoga, psicoterapia de esto, pero muchas veces las mujeres, más allá de poco, mucho bajo recursos, cuando hay a veces el Estado no está brindando asesorías psicológicas gratuitas, pensar en esta posibilidad como un dispositivo más para la sororidad, que si no estás sola, podés acudir a más gente, podés ver este grupo, podés ver, creo que son esas cosas, me parece, porque lo digo, no lo digo porque digamos, lo sé, sino porque me inquieta pensar que si existe, si sigue existiendo y qué otras posibilidades hay, porque esto que decía no sé si como sí, esto que se ha dicho con leer y con reunirnos y hablar así en mesas redondas y tal, y muchos no podemos hacer más que plantearnos y tomar conciencia del problema. Pero el tema es cómo prevenir estas situaciones y cómo ayudar a estas mujeres amigas o no tan amigas por una cuestión de empatía, como decía eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son los mecanismos, digamos? ¿Qué hacer? Concretamente, escucho que mi vecina está llorando porque el tipo le está pegando. Estaba recordando puntualmente varios grupos de ayuda mutua que existen entre mujeres. Nosotros, por ejemplo, en Ludueña sostuvimos durante 10 años de manera ininterrumpida un encuentro semanal en el que las mujeres iban pensando, iban compartiendo sus vivencias, sus dificultades, su proceso para tomar alguna decisión, por más que supiera cómo lo que se podía llegar a hacer, todavía no lo podía hacer. Entonces, las otras la acompañaban, la ayudaban a poder pensar, a buscar estrategias y demás, hasta que en algún momento maduraba la decisión y tomaba alguno de los recursos posibles. Esos procesos de ayuda entre mujeres en los grupos de ayuda mutua, a mí me parece de las experiencias más interesantes, digamos, en esto. Pero bueno, no son tantos los grupos que conozco actualmente, pero existen en Rosario unos cuantos que están funcionando de manera regular. Después, por supuesto, están los otros grupos que no tienen un día, que se reúnen y demás, pero que son mujeres que se encuentran como amigas y comparten y se van acompañando, ¿no? Redes de mujeres hay en todos los distritos. En casi todos los distritos, creo, hay redes de mujeres, están las redes de mujeres del noroeste, del sur, hay espacios, pero no todos tienen las mismas características. En algunos hay acompañamientos mucho más, digamos, cotidianos en relación a estas temáticas y en otros tienen otros tipos de trabajo y de desafíos. Yo quiero decir algo, sí, porque nada, me estaba así resonando muchas cosas sueltas que se dijeron que por ahí tienen un hilo conductor. Cuando preguntaba el compañero por los dispositivos donde los varones podían, digamos, abordar ciertos temas y que hay y no tantos, y ahora el hecho de decir, bueno, redes de mujeres y lugares donde las mujeres hablan hay en todos los distritos, hay en todos lados. Parece que fuera una cuestión muy desigual y que realmente lo es, porque todos estos espacios de mujeres lo fueron conquistando las mujeres en función a estos actos, digamos, de rebeldía política ante el patriarcado. Y también, digamos, eso, pensándolo a partir de lo que preguntaban respecto a los micromachismos y la dificultad que comentaba Lucho, que tenemos que enfrentar los varones para desaprender las cosas que tenemos naturalizadas. Realmente los varones no tenemos espacio de diálogo, porque tenemos el naturalizado, el aguantar solo, y lo más parecido que en los grupos de varones solemos encontrar
como contrapartida a la sororidad, son grupos de complicidad. Los varones generalmente nos reunimos para, digamos, ser cómplices, muchas veces desde un humor malentendido, o desde apañar o a la viveza del macho que tenemos al lado. Tenemos, digamos, mucha complicidad en estos grupos de varones y no encontramos un espacio para realmente poder hablar de lo que nos pasa, sacándonos la máscara de lo que nos pasa por adentro. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, la mayor dificultad de desaprender esto y dejar de naturalizar el machismo, los micromachismos y las situaciones violentas, porque es precisamente a lo que más le tenemos miedo, a sentirnos expuestos frente a nuestros pares. Entonces ahí es donde está, digamos, la dificultad y donde hay que empezar a romper, y eso empieza por cada uno por dentro. Bueno, son las 9 de la noche. Y ¿qué se come? ¿Qué se come de esta forma? Y no queríamos cerrar porque, bueno, el centro de estudiantes y algunas compañeras estuvieron trabajando en un poema, en unos decires como para ir despidiéndonos. Y antes de eso agradecerles que se hayan quedado acá con sus preguntas, comentarios, sensaciones. Esperemos que esto siga, continúe esta conversación en los pasillos, en las aulas, en las calles, donde nos haga falta. El centro también tiene las puertas abiertas para cualquier duda o situación que se presente y que quieran dialogar con nosotros. Y si les ha quedado en el tintero alguna pregunta para quienes nos vinieron a visitar, bueno, se las podemos hacer llegar y compartir modos de contacto. Vamos a invitar entonces a las compañeras del centro de estudiantes. Nosotras de nuevo, jóvenes. Nuestras caras otra vez. Bueno, les vamos a relatar, a recitar un poema que creamos. Yo lo atribuyo al centro. Y dice así: en lo pequeño habitan las marcas, en un chiste inocente, una mirada que corrige, un silencio que pesa. En el aula, en el escenario, en los pasillos que transitamos, se filtran viejos mandatos que nos dicen quién ocupa el centro y quién debe correrse al costado. La ESI nos recuerda que no hay cuerpos de primera y de segunda, que no hay voces menores, que no existe lo natural, cuando lo natural es lo aprendido. También nos invita a pensar en las masculinidades, esas que tantas veces se ocultaron, encerradas en la exigencia de ser duros, de no llorar, de no dudar, de cargar con un rol que no eligieron. Porque la libertad no será completa si ellos tampoco pueden habitarse de otro modo. Si no los acompañamos a ser diversos, sensibles, amorosos, si no entendemos que su transformación es también la nuestra. Y hablamos también del deseo, del derecho a sentirlo, a nombrarlo, a que no sea censura ni vergüenza, del afecto que construye lazos, que no somete, que no domina, sino que cuida, escucha y acompaña. El deseo y el afecto, como fuerza vital, como escenario compartido, donde cada uno pueda ser y elegir sin miedo. Nombrar el ver es cuestionar y cuestionar es abrir camino. No se trata de culpas, se trata de elegir de nuevo, de desarmar lo heredado y volver a armarlo, con justicia, con respeto, con lugar para todos. El teatro nos enseña que cada gesto construye un mundo posible. Hoy elegimos un mundo donde la igualdad no es consigna, sino práctica cotidiana. Que esta jornada nos deje la certeza. Tenemos el poder de cambiar lo pequeño, lo invisible, lo repetido. Y cuando eso se transforma, también se transforma lo grande. Gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos por los que están presentes acá. Espero que también hayan
les haya llegado la reflexión, las preguntas, las inquietudes y que los haya logrado conmover, porque bueno, siento que así generamos un cambio y tomamos las responsabilidades que también nos tocan como futuros docentes en relación a nuestros cuerpos, a los vínculos, a las igualdades, a las diferencias, al aceptar lo diferente que también nos enriquece y que nos aporta un montón. Y bueno, desde el Centro de Estudiantes hicimos este encuentro para visibilizar la diversidad, el género y sobre todo también para prevenir. Yo siento que esto sirve para prevenir situaciones, para que nos comuniquemos, para que hablemos y generemos justamente hoy en día donde todo está muy facho, individualizado, facho, poder generar otras situaciones de lo micro y desde lo pequeño. Gracias.